Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El fin de la adicción a los carbohidratos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de uno de los problemas más grandes que existen en la población, y es que están adictos a los carbohidratos. Los carbohidratos, estamos hablando del pan, de la harina, del arroz, de la papa, del dulce, las harinas como de maíz, de trigo, todos esos alimentos son adictivos. Una adicción, por definición, es una condición que domina a una persona. Las adicciones son difíciles de romper porque son condiciones que dominan a una persona. Es algo que puede más que la fuerza de voluntad de una persona. Así que es interesante uno saber cómo vencer una adicción y también saber qué la causa y cómo uno mantenerse alejado de ella. Uno de los problemas más grandes que he encontrado con el tema de ayudar a las personas a bajar de peso es que están adictos. Están adictos. Con un adicto no se puede dialogar, porque el adicto miente, se esconde como un criminal, se come sus chocolates, esconde la evidencia y se engaña él mismo. Así que es importante saber cómo se podría vencer una adicción a los carbohidratos. Por ejemplo, en el libro El Poder del Metabolismo, hay un capítulo que se llama Cómo romper el vicio. Las personas que han tenido mucho éxito con este libro, cuando lo leen, hacen esas recomendaciones. Se le explica una dieta que usted hace en el libro, especial, que la hace por 2 días, 48 horas. Y con esa dieta se rompe el vicio. Acá en el libro de diabetes es lo mismo. Acá tenemos una dieta especial que se llama la dieta de alimentos amigos, que se hace por 4 días, porque el diabético está en una condición más delicada y no podemos usar algo así como lo que se recomendó en El Poder del Metabolismo. Así que necesitamos algo más suavecito, ¿no? Pues hace una dieta que se llama la dieta de alimentos amigos, que básicamente rompe la adicción. Un diabético que todavía esté sufriendo porque no puede comerse el pan todo el tiempo o porque no puede comer pizza o demás, va a sufrir muchísimo. Así que la clave es primero desintoxicarlo antes de inclusive empezar a ayudarlo con la dieta correcta. Así que primero uno quita la adicción y después que quita la adicción la persona es libre para decidir. Pero el cuerpo no le está dando órdenes a la persona, sino que la persona le está dando órdenes al cuerpo, que es como se supone que sea. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. Vamos a hablar un momentito de qué es lo que es la adicción. La adicción a los carbohidratos empieza así. Todos nosotros, aquí, en este sitio aquí, en este punto aquí donde los hindúes ponen el puntito ese marcador de la parte espiritual, el tercer ojo le llaman, ¿verdad? Aquí hacia adentro, hacia una pequeña distancia hacia adentro, quizás 1 pulgada, 3 centímetros hacia adentro, hay una glándula que se llama la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula pequeñita, parece un pitipoa, un frijolito muy pequeño, pero es una glándula maestra, es una glándula que le da órdenes a todas las otras glándulas del cuerpo, que incluye la tiroides, el hígado, el páncreas, a todas las glándulas le da órdenes esta glándula pineal, ¿no? Entonces, la glándula pineal, que está aquí, arribita donde están los ojos, aquí, es una glándula que cuando una persona consume exceso de carbohidratos, consume azúcar, consume almidones, no es cuando un poquito, es cuando es mucho. Por ejemplo, usted se come un plato de arroz con frijoles o arroz con habichuelas, como decimos acá, y es mucha cantidad, pues la glándula pineal se activa. Pero se activa porque cuando todos estos carbohidratos, que todos ellos se convierten en glucosa, aumentan dramáticamente en la sangre, la glándula pineal, en respuesta al montón de glucosa, produce una sustancia que se llaman beta endorfinas. Las beta endorfinas son familia química de la morfina. Por eso usted verá que casi más o menos se llama igual. La morfina es de donde se saca la heroína que usan los adictos. Los adictos que están pues, en los puntos de droga, lo que se trafica por ahí es heroína, que es producida de la morfina, y eso es pariente, las moléculas son casi idénticas a la beta endorfina.
De la misma forma que la heroína es bien adictiva, y una persona para quitarse esa adicción tiene que pasar por un tratamiento de desintoxicación severo y de reeducación, la beta-endorfina que produce la glándula pineal de nosotros cuando comemos exceso de carbohidratos también es igual de adictiva. De hecho, hay un estudio que hizo la Universidad de California en el 2012, se publicó en el libro de diabetes, que demostró que los carbohidratos refinados son 8 veces más adictivos que la cocaína. Un estudio interesante, yo lo había observado por años, pero el estudio lo que hace es que lo confirma. O sea, desde el 2012 ya se sabe que los carbohidratos refinados, almidones, azúcares, tienen el poder adictivo 8 veces más adictivo que la misma droga que se llama cocaína. Entonces, básicamente, cuando una persona está adicta a los carbohidratos, pues va a empezar a engordar, porque como ese exceso de glucosa obliga al páncreas a hacer demasiado insulina, la insulina y la glucosa se convierten en grasa. Así que una de las causas principales de la epidemia de obesidad que hay es que la gente está adicta a los carbohidratos. Están adicta al pan, a la harina, al arroz, a la papa, al dulce, a los chocolates, al helado, al mantecado, ese tipo de cosas, ¿no? Y la persona sufre un síndrome de retirada cuando trata de quitarse. O sea que cuando trata de evitar los chocolates, le da una sensación así como de que se le perdió la vida, ¿me sigue? Como que la vida no vale la pena sin ese cantito de chocolate, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos dentro de un Natural Slim, cuando una persona lo queremos ayudar, es que vamos a hacer un programa de desintoxicación. El programa de desintoxicación, usted lo puede ver dentro del libro El Poder del Metabolismo, o si tiene diabetes, en el libro Diabetes sin Problemas. Pero en principio lo que estamos haciendo es que estamos cortando por un periodo todas las fuentes de carbohidratos de forma de que la glándula pineal se vea obligada a parar su producción de beta-endorfina. Si no se para la producción de beta-endorfina, si no la logra bloquear, pues la persona sigue adicta, porque está adicta no al alimento, sino a la producción de beta-endorfina que hace la glándula pineal. Por eso es que el programa de desintoxicación que utilizamos es un programa donde se le quita totalmente las fuentes de carbohidratos por 2 días o 4 días en el caso de un diabético de carbohidratos refinados, de forma de parar la adicción. La adicción es causada, no es mental, es algo fisiológico, es una hormona. La beta-endorfina es una hormona que está causando esa adicción. Así que para parar la adicción, tengo que parar la beta-endorfina, que es la causa de esa adicción. Ok, ahora, una vez que ya la persona está desintoxicada, ¿qué hace que esa persona con facilidad vuelva a caer nuevamente en la adicción? Pues ya lo descubrimos. Lo que descubrimos es lo siguiente: las células son así. Y dentro de la célula hay una parte de la célula que se llama la mitocondria. Pueden haber muchas mitocondrias dentro de una célula, pero vamos a decir que hubiera una, ¿verdad? Aquí es que la glucosa entra aquí y aquí se consume. La glucosa es el azúcar de la sangre. Quiere decir que aquí es que esto produce energía. ¿Cómo lo hace? Quemando la glucosa, o sea, combustionando la glucosa. Pero ¿qué pasa? Que ya se descubrió que el cuerpo, para quemar la glucosa, necesita potasio. Si el cuerpo está bajito de potasio, uno de los pasos vitales para quemar la glucosa es usar potasio. Si no se usa potasio, no se puede quemar la glucosa. Quiere decir que su cuerpo puede estar relleno de glucosa, exceso de glucosa, la glucosa trepada por las nubes, y si está bajito de potasio no la puede usar. ¿Qué pasa? Cuando su cuerpo tiene glucosa pero no la puede usar, como esa es el azúcar de la sangre, el cuerpo le va a pedir glucosa. ¿Y por qué se la va a pedir? Porque no la puede usar. Y usted piensa que es que quiere comer pan, harina, lo que sea, pero realmente lo que está es bajito de potasio. La solución es que hay que suplementar con potasio. Nosotros usamos uno especial que se llama citrato de potasio, que es Catsorb, es una forma bien absorbible. Y el potasio ya se sabe que no puede penetrar la célula si no hay magnesio. Por lo tanto, usamos el Magic Mac. Pero si usted está sintiendo mucho deseo de comer dulce, pan, harina, lo que sea, usted primero rompe la adicción y después suplemente con potasio y luego asegúrese de tener magnesio. Porque si suplementa con magnesio, el magnesio hace que el potasio pueda funcionar. Así que entre potasio y magnesio, después de haber roto una adicción, usted controla la adicción para que no le regrese otra vez. Y si todavía le están dando deseo de comer dulce, pan o harina, es que está bajito de potasio, hay que aumentar el potasio y el magnesio. Punto y se acabó. Así usted puede estar libre, puede mirar el pan de frente, puede mirar el arroz, no siente nada
y no se tiene que estar controlando porque no tiene la compulsión de volver a la adicción. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.